Graham Hancock es un nombre popular en la lista de arqueólogos e investigadores que se atrevieron a mirar la historia antigua desde una perspectiva diferente. Se convirtió en la voz más fuerte en el argumento contra la cronología aceptada del desarrollo de la civilización humana. El señor Hancock propuso muchas teorías alternativas que podrían no complacer a los arqueólogos de la corriente principal. Por ejemplo, dijo que algunas estructuras antiguas como la Gran Esfinge eran en realidad restos de una etapa mucho más antigua de la civilización humana que existió antes del final de la última edad de hielo. Basó su teoría en la correlación de eventos culturales y geológicos entre diferentes sitios tan distantes como Indonesia, Turquía, Egipto, México e India. Estos indicarían que una civilización humana vivió mucho antes de lo que afirman los científicos. En otras palabras, la humanidad había desarrollado civilizaciones avanzadas mucho antes del surgimiento de las civilizaciones mesopotámica y egipcia que la arqueología convencional cree que fueron los comienzos de la civilización humana. De hecho, el señor Hancock propuso que civilizaciones antiguas como la egipcia, la maya y la mesopotámica solo habían heredado el conocimiento de una civilización mucho más avanzada que les precedió posiblemente en 6000 años o más y que fue destruida por un gran cataclismo. El mismo cataclismo que puso fin a la última edad de hielo alrededor del año 12.000 a.C. En su libro Magos de los Dioses, el señor Hancock mencionó viajar a diferentes partes del mundo, reuniendo evidencia de una civilización ancestral perdida, que según él, desapareció durante una agitación catastrófica al final de la última edad de hielo debido a un encuentro con los fragmentos rotos de un cometa masivo. Sugirió que este cometa viajó con la famosa lluvia de meteoros Tauridas que llegó a finales de junio o principios de julio. Argumentó que esta lluvia de meteoritos en particular está llena de restos masivos de un gran cometa que se rompió por alguna razón desconocida hace aproximadamente 20.000 años, cuyos fragmentos, algunos de hasta 2 kilómetros de diámetro, chocaron con el hielo de América del Norte y Europa y provocaron la fase apocalíptica Youhou-Erdryash, alrededor de 12.900 a 11.700 años antes del presente, de la edad de hielo. Hancock escribió: los impactos de fragmentos de cometas de 1 milla de ancho que se acercaban a más de 60.000 millas por hora, generaron enormes cantidades de calor que instantáneamente licuaron millones de kilómetros cuadrados de hielo, desestabilizando la corteza terrestre y causando el diluvio global que es recordado en los mitos de todo el mundo. Una segunda serie de impactos, igualmente devastadores, que causaron más inundaciones cataclísmicas, ocurrió hace 11.600 años, la fecha exacta que da Platón para la destrucción y el sumergimiento de la Atlántida. La evidencia revelada en este libro muestra más allá de toda duda razonable que una civilización avanzada que floreció durante la Edad de Hielo fue destruida en los cataclismos globales entre hace 12.800 y 11.600 años. Según el señor Hancock, este resurgimiento repentino del frío se debió a un cometa que impactó en los casquetes polares, provocando mareas colosales y cubriendo la atmósfera con polvo durante más de 1000 años. El investigador colaboró en diferentes exploraciones, visitando lugares tan misteriosos como el sitio sagrado de Gunung Padang en Indonesia. Allí encontró restos de basalto columnar que, según él, pertenecía a una pirámide y que databa del año 22.000 a.C. o incluso antes. Según él, los que sobrevivieron, conocidos en las culturas antiguas como los sabios, los magos, los resplandecientes y los misteriosos maestros del cielo, los cataclismos, viajaron por el mundo en sus naves para mantener las señales de la civilización moribunda. Se establecieron en Göbekli Tepe en Turquía, Baalbek en el Líbano, Giza en Egipto, la antigua Sumer, México, Perú e Indonesia. Según los expertos, Göbekli Tepe en Turquía tiene más de 9.600 años y es la mayor evidencia de los efectos de un escenario devastador. Según Hancock, la zona sirvió a los supervivientes del cataclismo para conservar, al menos, algún conocimiento de la civilización que fue aniquilada con la intención de transmitirlo a las nuevas generaciones. Tallas de piedra encontradas en el templo de Göbekli Tepe muestran un cometa golpeando la Tierra. Los investigadores sugieren que no es casualidad que los primeros rastros del resurgimiento de la civilización,
en forma de la arquitectura megalítica más antigua conocida, además del conocimiento agrícola, ocurrieron en Göbekli Tepe hace 11.000 años. Esta fecha coincide perfectamente con el Jungfraujoch y el regreso de un entorno global más agradable. Magos de los dioses también presenta evidencia de que fragmentos del cometa también llegaron al antiguo Egipto. Allí, un antiguo culto en Heliópolis desarrolló una forma de preservar el conocimiento histórico en beneficio de las nuevas generaciones en forma de esquemas astronómicos y arquitectura monumental. ¿Llegará de nuevo el cometa? En 2015, el señor Hancock afirmó en su artículo, publicado en el Daily Mail, que un cometa destructor de la Tierra se dirigía a la Tierra en 20 años, es decir, dentro de 13 años. Escribió: estos magos nos dejaron un mensaje, no un mensaje espiritual metafórico, sino una advertencia directa y urgente. Lo que pasó antes puede volver a pasar, lo que destruyó su mundo puede destruir el nuestro. Advirtió que el impacto del cometa será 1000 veces peor que la detonación de todas las armas nucleares del planeta, una colisión con los restos de un cometa lo suficientemente grande como para acabar con toda la vida tal como la conocemos.